Pero en lugar de tener al primer salvador del mundo, tuvo al primer asesino del mundo. Así que para un hogar lo más doloroso es tener hijos que se desvían del camino de Dios o que llegan a vivir de tal manera que son un dolor para otros seres humanos o un sufrimiento inclusive para la sociedad en general o un peligro para ella. En esta oportunidad vamos a hablar de los 4 nacimientos. En el primero de ellos no participamos, porque nadie nos pidió permiso para nacer. Aquí estamos. Vinimos a este mundo por diferentes circunstancias, y en el mejor de los casos porque nuestro padre y nuestra madre, en una expresión de amor, nos procrearon y aquí estamos, pero nadie nos pidió permiso para nacer, porque sencillamente no estábamos. Le invito a abrir la Biblia allí en San Juan, en el libro de Job, el capítulo número 14, el versículo número 1. Job, el capítulo 14, el verso 1, dice allí la palabra de Dios: el hombre nacido de mujer, corto de días y harto de sinsabores. El hombre nacido de mujer, corto de día y harto de sinsabores. Así que el primer nacimiento que nosotros podemos ver que este hombre tuvo es el nacimiento de mujer. Todos participamos de ese nacimiento. Allí en Éxodo, el capítulo número 20, el versículo 12, que es sencillamente el 5º mandamiento, este mandamiento comienza a ser la bisagra que se abre para pasar a la segunda tabla de la ley. Los primeros 4 mandamientos son los deberes de nuestra relación con Dios, con nuestro Hacedor, y del 5º mandamiento en adelante son los deberes nuestros para con nuestro prójimo. En este sentido, entonces, vemos que el 5º mandamiento comienza a abrirse como si fuera un tulipán, ¿verdad? En primavera, comienza a abrirse para mostrarnos nuestros deberes hacia nuestros semejantes. Y dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Allí dice varias cosas implícitas. La primera de ellas dice que nosotros debemos honrar a padre y a madre, no importa si son buenos o no, no importa si fueron buenos o malos padres, nuestro deber es honrarles a ellos. Y hay, según dice la Biblia, una especie de bendición: tus días se alargarán en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahora, el segundo nacimiento es un poquito diferente. En este nacimiento sí podemos nosotros participar, sí podemos decidir, sí podemos llegar a la conclusión si lo queremos o no, ese nacimiento. Y en la Biblia se conoce como el nacimiento de la palabra, cuando una persona nace por la palabra. Y quisiera invitarles a abrir la Biblia, esta vez en el Nuevo Testamento, en Primera de Pedro, el capítulo 1, los versículos del 23 en adelante, ¿verdad? En Primera de Pedro, el capítulo 1, el versículo 23 en adelante. Dice allí que siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino, dice el apóstol Pedro, que no hemos sido renacidos de simiente corruptible,
sino a través de ¿qué? A través de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que el segundo nacimiento, en ese sí podemos participar todas y todos los que estamos aquí. Y es el nacimiento de la palabra. Es decir, por medio de la Biblia, el ser humano llega a tener un nuevo nacimiento de la palabra. Y dice, la cual vive y permanece para siempre. Ahora, hay varios versículos que nos dicen, hay varios textos que nos dicen por qué es que se dice que podemos renacer de la palabra. Vamos a ver algunos pasajes. El primero de ellos está en Romanos, el capítulo 10, el versículo número 17. Ok, Romanos, el capítulo 10, el versículo 17. Dice allí que la fe viene ¿por qué cosa? Por el oír, y el oír ¿qué cosa? Por la palabra de Dios. Muy bien. Así que uno de los propósitos de nacer de la palabra es que lleguemos a tener fe. Es que lleguemos a tener fe. ¿Y qué es fe? Bueno, allí en Hebreos, el capítulo 11, el versículo 1, dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ejemplo, nosotros nunca hemos estado en un planeta, vamos a decir Marte, pero sabemos que existe porque otros nos lo han enfocado a través de el telescopio espacial, a través de diferentes maneras, como en la antigüedad se dibujaba allí una pequeña situación en el cielo que podía ser identificada así. Así que nunca hemos estado allí, pero creemos que existe el planeta Marte. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve. Lo podemos resumir más rápido. Fe es creer, confiar y obedecer. Y después dice en el versículo 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que los que se acercan a Dios crean que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que vemos que uno de los beneficios de nacer de la palabra es llegar a producir fe, llegar a tener fe. El Espíritu Santo comienza a incorporar este don a medida que nos familiarizamos con el libro. Otra cosa que hace también el nacer de la palabra está en San Juan, el capítulo 17, el versículo 17. Dice allí, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es ¿qué cosa? Verdad. Entonces, otro trabajo que es nacer de la palabra se convierte entonces en santificar a la persona. La persona comienza a tener nuevos deseos, nuevos propósitos en su vida, nuevos planes, y llega a entender qué significa ser de Dios y qué significa ser del mundo, o sea, qué significa honrar a Dios y qué significa honrar las cosas del mundo. Puede hacer una diferencia entre lo santo y lo profano. Otra cosa que es nacer de la palabra viene relacionado a lo dicho en San Juan, el capítulo 5, el versículo número 39. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, otro beneficio que da el nacer de la palabra es que aprendemos de las enseñanzas de Jesús, del testimonio de Jesús, y trae entonces a nuestra mente la verdad de la vida eterna. Así que nacer de la palabra es muy importante, porque al nacer de la palabra llegamos entonces a tener contacto con la Biblia y llegamos a
llegamos a conocer el don de la fe por medio de los mensajes, de las narraciones del texto a través del Espíritu Santo. Nos llegamos a apoderar de ese don de la fe por su gracia y llegamos a apartarnos del mal. Eso es lo que significa la palabra santificar. Santificar no es tener una aureola aquí en la cabeza. No es que la cabeza brille con un halo de luz. Sencillamente, santificar en la Biblia quiere decir poner aparte, separar. La persona comienza a separarse, a apartarse de las costumbres y los hábitos antiguos y comienza como un bebito espiritual a dar sus primeros pasitos en la fe y comienza entonces a crecer en el reino de Dios. Entonces, el nacimiento de la palabra es tan importante porque es a través de ella como entendemos quién es Dios, quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo, qué es lo que ellos piden para cada uno de los que se acercan al libro. Hay un pasaje muy interesante que está ahí en el capítulo número 17 de Deuteronomio, el versículo 19. Este pasaje tiene que ver con el tema de ayer un poco, pero déjenme resumirlo rápido. Resulta que dice, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios y para guardar todas las palabras de aquesta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. O sea, que Dios le está diciendo a Moisés que cuando el primer rey de Israel aparezca y los subsecuentes reyes de Israel se manifiesten, todos ellos deben de tener una copia del libro de la ley. Deben de tener una copia para saber cómo gobernar con justicia al pueblo, cómo actuar con cordura, con sabiduría y, como lo dijimos, con justicia, haciendo la voluntad de Dios. Cuando los reyes vivían honrando a Dios, haciendo caso de los profetas y del contenido del libro de la ley, todo iba bien en la nación. Pero cuando ellos se alejaban de esto, venían las calamidades, venían los grandes problemas que no llegaban muchas veces a tener solución, sino hasta que ellos se volvieran a Dios. Así que nota lo que dice allí, y lo tendrá. Hay mucha gente que tiene la Biblia en la casa, pero rara vez la estudian. Me he encontrado con gente que dice, hace poco encontré mis anteojos en la Biblia, los tenía perdidos hace varios meses. O sea, hay personas que tienen el libro pero no lo estudian. Otros tienen el libro, pero el pasaje dice, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. No es de vez en cuando, porque usted no come de vez en cuando. Algunos de nosotros comemos 3 o más veces al día. Y en la Biblia se habla del pan de vida, y por eso es que nacemos de la palabra para hacernos fuertes. Y el texto dice entonces, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días para aprender a temer a Dios, o sea, a amarle, a servirle. El temor en la Biblia es un temor reverencial, de respeto, de reverencia, de amor. Entonces, la Biblia nos da este sentido maravilloso que dice también para guardar las palabras de esta ley. O sea, el propósito de nacer de la palabra es que podamos llegar a amar a Dios y obedecerle. Llevamos 2 nacimientos, ¿verdad? Pero ahora vamos a pasar al tercer nacimiento. En este también participamos nosotros, es voluntario. Y este está en Mateo, el capítulo número 3, ¿verdad? Está en Juan, el capítulo número 3, los versículos que van del 1 al 7, o puede leer más o menos del 5 al 7 o del 3 al 7, como usted quiera. Déjeme resumir lo que está pasando allí. Un famoso doctor de la ley, un fariseo llamado Nicodemo, está sencillamente buscando el significado de la salvación y busca a Jesús de noche. Y al buscar a Jesús de noche, él sencillamente lo que hace es preguntar dónde el maestro se encuentra y se da
se da cuenta que está allí en el monte de las olivas y se va solito en la noche y se encuentra con él. Y Jesús sabe para qué viene Nicodemo a visitarlo. Y entonces Jesús le habla del nuevo nacimiento, algo parecido a lo que estamos conversando. Y Nicodemo trata de irse por la tangente, ¿verdad? De tratar de evitar que Jesús vaya directo al corazón. Pero Jesús conoce lo que el dirigente de Israel está pensando y le dice que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. O sea, no puedes salvarte. Y Nicodemo trata de excusarse, ¿verdad? De evitar la respuesta que Jesús le ha dado. Y le menciona entonces a Cristo, pero ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso meterse en el vientre de su madre y nacer? Mire, cosa curiosa. Jesús, Dios, se volvió sencillamente un cigoto por la obra del Espíritu Santo y fue allí María embarazada y él, siendo Dios, se hizo hombre. Así que Nicodemo no sabía que estaba en presencia de alguien que era un Dios y que tenía la habilidad de llegar a haber nacido por la obra del Espíritu Santo en el vientre de una mujer. Ahora, entonces, Jesús le dice, si no nacieres del agua, no puedes ver el reino de Dios. Este es el tercer nacimiento del agua. Ahora, ¿por qué el agua? Bueno, en la Biblia el agua representa muchas cosas. Pero vamos a estudiar el agua desde el punto de vista del bautismo. Vamos a mirar el agua desde el punto de vista del bautismo. Vamos a San Mateo, el capítulo 3, el versículo 13 en adelante. San Mateo, el capítulo 3, versículo 13 en adelante. San Mateo 3:13 nos dice lo siguiente. Dice, voy a hacer una pequeña narración para resumir el texto. Dice que Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Ahora, ¿qué distancia hay desde la Alta Galilea hasta donde estaba Juan bautizando, que era en el desierto de Judea, en Enón, junto a Salim? ¿Qué distancia hay? Bueno, hay más o menos un poco más de los 75 kilómetros de distancia. Así que Jesús caminó todo eso desde su casa en Nazaret hasta Enón junto a Salim. 70 y tantos kilómetros. Eso quiere decir que Jesús le dio importancia al bautismo. Aunque él era el Hijo de Dios y no lo necesitaba, quiso darnos ejemplo de esta tercera forma del nacimiento. Y el nacimiento del agua dice que cuando Juan el Bautista observa allí a Jesús venir, el Espíritu Santo le habla y le dice a Juan, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y empieza Juan allí a decirle, mira, yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Y Jesús le dice sencillamente, deja ahora, así conviene que cumplamos toda justicia. Y dice el texto que Jesús fue bautizado y subió luego del agua. O sea que para subir hay que estar abajo. Y como veremos, Jesús fue sepultado dentro del agua del río Jordán. Ahora, hay algunos textos que en tradiciones presentan a Jesús en el río Jordán con el agua hasta la cintura y Juan el Bautista tomando un cuenco y echándole agua en la cabeza. Pero ese no fue el bautismo de Jesús de acuerdo a la Biblia. El bautismo de Jesús, de acuerdo a la Biblia, fue que él fue sumergido dentro del agua. De paso, la palabra bautismo para los griegos antiguos, antes de Jesús, significaba el hundimiento de un barco en el mar. O sea que la
la idea del bautizar es sepultar, sumergir, colocar debajo del agua. Y entonces hay otro pasaje muy importante que es en el reino de Dios. Tú sabes, Dios es Dios, Él decidió cómo hace las cosas, pero allí en Marcos, en el capítulo número 16, el versículo 16, dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Así que mira, en este caso, para poder creer hay que tener fe, para poder tener fe hay que nacer de la palabra, y para nacer de la palabra pues hay que estudiar la palabra. Así que entonces Jesús dice que fue bautizado y sube del agua, y cuando sube es una de estas raras ocasiones en que las tres personas de la Trinidad están presentes. Solo hay ocasiones en cuanto a esta forma particular y especial. La primera es en la creación, cuando Dios dice: hagamos al hombre. Ahí está Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. La segunda es cuando se creó el sábado. Dios bendijo, reposó y santificó. En la bendición está Dios el Padre, en el reposo está Jesús, y en la santificación está el Espíritu Santo. Y otra vez en la cual la Divina Trinidad se encuentra junta es en el bautismo de Jesús. El Padre dice allí en los últimos versículos, ¿verdad? Del 15 al 17, dice que este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oíd. Y Jesús está en el agua y el Espíritu Santo desciende en forma de paloma. Así que el bautismo es algo muy solemne, algo maravilloso. Es cuando la persona nace del agua y llega entonces a conocer el reino de Dios. Yo les conté a ustedes que en mi época de joven, allá por la década de los 70, yo fui un hippie. Andaba con cabello largo, usaba mi barba, mis ropas desteñidas, una mochila, y andaba de un lado para el otro, ¿verdad? Haciendo switch hiking. Y resulta que en una ocasión alguien se acercó y a esa persona yo la quiero mucho. Esta persona ya falleció. Su nombre era el señor Ananías González. Y él vio a través de ese hippie, ¿verdad? Vio a alguien que necesitaba del reino de Dios. Y entonces él empezó a darme estudios bíblicos. Yo estudié la Biblia con él nada más como 10 días, solamente 10 días. Y me dio todos los estudios bíblicos. Y sin haber ido ni una sola vez a la iglesia, me preguntó si yo quería ser bautizado, y yo le dije que sí. Ahora, sucede que para bautizarse, los nombres de las personas generalmente son presentados a una junta de iglesia, a un grupo de líderes. Estudian, ¿verdad?, los nombres para que puedan ser atendidos y puedan ser apoyados después del bautismo y lleguen a ser miembros de la iglesia. Y todo eso está bien. Pero alguien en la junta de la iglesia, o más de uno en la junta de la iglesia, sabían quién era yo. Pues yo era famoso, ¿verdad? Entonces dijeron: no, él no está listo todavía, él es un 7 mesino, es prematuro. No pueden bautizarlo ahorita, no ven la vida que ha llevado este muchacho. Y entonces, sencillamente él puso las manos en el fuego por mí. Lo primero que hice fue cortarme el cabello, ¿verdad? El barbero, cuando me vio, se me meneaba las tijeras con mucha alegría, y entonces me cortó el cabello. Llegué a la iglesia el sábado y me bauticé, y el 7 mesino, ¿verdad?, el prematuro, ya tiene 50 años de estar en los caminos de Dios. Así que usted no se desanime si usted piensa que tiene tal o cual problema, que le falta mucho para crecer, que todavía está muy pequeñito. Yo bauticé a mis hijas como pastor. Yo les di estudios bíblicos a ellas y las bauticé más o menos entre 8 y 9 años de edad, y allí están, porque el apoyo espiritual posterior es lo más importante. Y hoy en día los niños tienen que llegar también a aprender desde pequeños, porque las fuerzas del mal están tratando de robarles su mente desde pequeños.
Y ellos tienen que aprender desde pequeños que son parte de Dios, que pertenecen a Dios y que deben luchar con Dios para vencer el mal. Y algo muy importante aquí es que este nacimiento es voluntario. Por eso dice, el que cree y fuere bautizado. Usted no puede bautizarse y después creer. No puede. Tiene primero que creer y después hacerlo. Ahora, es interesante, déjame decirte algo. Dice que cuando tú te bautizas, ahí en Hechos 2, 41 y 47, dice que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Tú llegas a ser parte de una comunidad especial que es la iglesia, donde tú estás formando parte ahora de un reino que se prepara para la venida de Jesús. Y algo más que quiero mencionarte en cuanto a este tercer nacimiento está en Romanos el capítulo 6, los versículos del 1 al 6, pero no vamos a leerlos todos, solamente algunos pasajes. Ahí en Romanos el capítulo 6, los versos del 1 en adelante, dice, pues, ¿qué diremos? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? Y entonces Jesús responde por medio de Pablo, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en su muerte? Cuando el pastor sumerge a la persona en el agua, ¿verdad? Es un símbolo de que esta persona está aceptando que Jesús murió por ella. Y cuando el pastor la saca del agua, es un símbolo de que la persona ha aceptado que ahora está en una vida nueva. Esto es algo maravilloso porque allí en San Pablo, ahí en Romanos dice que somos sepultados con Él, juntamente con Él, por el bautismo. Así que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahora, no es que llegamos a ser perfectos, pero estamos en un proceso de crecimiento y Jesús nos va ayudando. Es como un niño pequeño que el padre lo lleva de la manita y ese niño a veces se cae, pero el padre lo vuelve a levantar, se vuelve a caer, el padre lo vuelve a levantar hasta que va tomando cada vez más habilidad y ya llega a caminar y a vencer. Así con la ayuda de Dios pasa igual. Pero hay algo maravilloso. Jesús no nos deja solos en el bautismo después de Él. El cuarto nacimiento precisamente está hecho para ayudar a la persona. Y ese cuarto nacimiento es el nacimiento del Espíritu. Y por eso dice, si no nacieres del agua y del Espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Ahora, puede ser que tú y yo fuimos bautizados y ni siquiera nos dimos cuenta. Por ejemplo, yo fui bautizado cuando niño pequeño, recién nacido, pero nadie me preguntó, yo no creí, otros creyeron por mí, pero la Biblia dice, el que cree, yo no puedo creer por otra persona, yo tengo que creer yo mismo. Y me bauticé, me pusieron allí un poco de sal en la lengua y me rociaron agua, pero ese bautismo no es bíblico. Ese bautismo fue creado allá alrededor del siglo XI de la era cristiana, allá por el año 1100 después de Cristo. O sea que el bautismo por aspersión de niños recién nacidos no es enseñado en la Biblia. Fue hecho por algunas situaciones de orden religioso. Así que todos los que hemos sido bautizados en nuestro nacimiento y que no nos dimos cuenta cuando lo hicieron, es como si no lo hubiéramos hecho de acuerdo a la santa palabra de Dios. Pero hay algo muy importante aquí, y esto que podemos ver es que si tú visitas Italia y algunas ciudades, vas a encontrar en algunas iglesias de los primeros siglos que fueron templos paganos y luego se transformaron en iglesias, vas a encontrar bautisterios, piletas, casi como piscinas, donde cabe una persona con el agua hasta la cintura
y donde pueden ser bautizadas varias personas. Hoy en día no se usan porque la mayoría ha seguido la tradición humana y se ha olvidado de lo que la Biblia dice. Pero en los principios cercanos del tiempo del cristianismo, en los primeros siglos, los cristianos practicaban el método enseñado por Jesús. Ahora, ¿cuál es el bautismo del Espíritu? Este es maravilloso. Ustedes recuerdan, la Biblia dice que cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo vino sobre él. En otras palabras, Jesús comenzó su ministerio cuando el Espíritu Santo se posó sobre él. Y así dice Hechos, el libro de los Hechos, el capítulo 10, el verso 38, dice que Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret. Y así ocurre entonces con cada hijo de Dios, con cada hija de Dios, con cada jovencito o jovencita que decide aceptar a Jesús como su Salvador personal. El Espíritu Santo llega a tomar control, posesión, si tú se lo permites. Veamos algunas de las obras del Espíritu, lo que significa nacer del Espíritu para concluir en esta noche. Vamos primero allí a San Juan, el capítulo número 16, los versículos del 8 al 11, ¿ok? San Juan, el capítulo 16, los versículos del 8 al 11. Vean allí lo que dice el texto. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, son las tres grandes obras del Espíritu Santo. Convencer a la persona de que es pecadora, que está en una condición deplorable, que necesita de la gracia de Jesús para poder vencer. Y el bautismo es una expresión pública de que yo confío en Jesús y deseo nacer de la palabra, deseo nacer del agua y del Espíritu. La segunda obra del Espíritu Santo es que dice, nos convence de pecado. El Espíritu Santo nos ayuda a través de la Biblia para entender y saber lo que está mal y lo que está bien. Y dice que también nos convence de juicio, o sea, nos da la seguridad del perdón cuando venimos a Jesús. Ahora vamos al capítulo 16, al verso 13. Debo correr porque ya debemos casi concluir. San Juan capítulo 16, versículo 13. Dice que cuando Él venga, os enseñará todas las cosas, porque no hablará de mí mismo. Dice que Él os guiará a toda la verdad. O sea, que el Espíritu Santo nos va a guiar a la verdad de la Biblia, no nos va a guiar a mensajes contrarios de la Biblia. Pero hay otra cosa más que el Espíritu hace. Vamos a Efesios capítulo 4, el versículo número 30. Efesios 4:30 nos dice así, ¿verdad? No contristéis al Espíritu Santo, con el cual habéis sido sellados para el día de la redención. En otras palabras, el Espíritu Santo es dado como un sello, y Dios sella a sus hijos mediante el santo decálogo, mediante el carácter de Jesús. Ayer les decía que el fruto del Espíritu, ahí en Gálatas 5, los versos 23 en adelante, dice que es gozo, amor, paz, bondad, benignidad, templanza. Todos esos son dones que van creciendo como un fruto en un árbol a medida que vamos caminando con Jesús a través del tiempo. Y por eso es que ayer leíamos en Hebreos el capítulo 10, los versículos 15 en adelante, que dice, este es el pacto que haré con ellos en los últimos días. Pondré mis leyes en sus corazones, dice el Espíritu, y en sus mentes las escribiré. Ahora yo quisiera hacerle una invitación en esta noche. Yo sé que hay varias personas aquí que ya fuimos bautizados, pero también quizá hay algunos otros que no lo sean. Y no le voy a pedir que usted tiene que bautizarse ahora. No, eso es una decisión que viene a través del nacimiento de la palabra, a través del nacimiento del agua y del Espíritu.
pero sí me gustaría orar por aquellos que ya fuimos bautizados, bautizadas en el pasado como la Biblia lo enseña. Y para eso quiero pedirles que se pongan de pie. Si usted ya fue bautizada, si usted ya fue bautizado en el pasado, póngase de pie, por favor. Quiero orar con usted. Pero también yo quisiera orar con los que no han sido bautizados o bautizadas. No les voy a pedir que lo hagan ahora, no, eso es algo que alguien le va a visitar, alguien le va a ayudar, alguien va a estudiar con usted la Biblia, le va a poder contestar una buena cantidad de preguntas que usted tenga y le va a guiar, y en un momento, cuando el Señor y usted decidan, usted tomará esa decisión. Así que le invito a que se ponga de pie también. Si usted no es bautizada, no es bautizado, póngase de pie también. Quiero orar por usted para que el Señor le ayude en algún futuro cercano a tomar esta decisión. La Biblia dice que a través de esta decisión podemos ver el reino de Dios venir en gloria, cuando Jesús venga en gloria y majestad. Así que aquellos que tienen hijos e hijas y han tomado esta decisión en esta noche, prepárenlos para el bautismo, denle estudios bíblicos. A sus amigos y amigas que se han puesto de pie en esta noche, empiecen una serie de estudios bíblicos con ellos, para que muy pronto ellos también puedan gozarse en esta linda decisión. Vamos ahora en esta ocasión a recordarles el tema de mañana. Estaremos hablando de magos, demonios, cómo identificar a un falso profeta. Le esperamos y vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias por lo que hiciste con nosotros hace muchos años. Decidimos nacer del agua, decidimos nacer de la palabra, decidimos nacer del Espíritu. En algunos de estos nacimientos no participamos. Nuestra madre y nuestro padre decidieron tenernos como hijos y aquí estamos. Pero sí podemos decidir nacer de la palabra. Al estudiar la Biblia pido que toques el corazón de todos estos hermanos, hermanas que están aquí, que en el pasado ya nos hemos decidido por ti, para que cada día nazcamos y crezcamos en la palabra. De igual manera por aquellos y aquellas que todavía no son bautizadas, bautizados, no han nacido del agua todavía, pero que a través del estudio de la Biblia puedan ellos nacer de la palabra y muy pronto puedan tomar la decisión de ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendice también para que podamos nacer cada día del don del Espíritu Santo, para que nos guíe a aceptar la justicia de Cristo, a ser perdonados de nuestras faltas y a prepararnos, Señor, para el día cuando llegue nuestra muerte o el día en que Jesús regrese. Y también gracias porque el Espíritu nos guía a toda la verdad y ha prometido sellarnos para el día de la salvación. Y mientras tanto continúa con esa obra, escribiendo en nosotros, en nuestra mente, el carácter de Jesús a través de los mandamientos. Somos personas defectuosas, a veces caemos, otras veces tropezamos, pero tú siempre estás allí para levantarnos y para darnos fe y obediencia. Así que habla al corazón de aquellas personas que en esta noche van a empezar a estudiar la Biblia, a nacer de la palabra y algún día cercano ser bautizadas en el nombre de Jesús. Pedimos, oh Señor, que nos acompañes al salir a nuestros hogares, nos des tu gracia, tu misericordia y bondad y podamos regresar mañana. En Cristo nuestro Señor lo pedimos. Amén. Amén. Que tengan muy buenas noches, pásenla muy, muy bien. Los esperamos mañana y cuídense al manejar. Todavía tenemos algunos cuantos minutos de luz, así que aprovechemos al llegar al hogar y que Dios le guarde.